negó por segunda vez el trámite del proyecto de ley de urgencia económica para defensa de la dolarización que envió el Ejecutivo y alegó que hay 14 inconstitucionalidades en el proyecto. Ahora el jefe de Estado, el presidente, puede volver a presentarlo. Patricio Donoso, segundo vicepresidente de la Asamblea, miembro del CAL. Bienvenido a Contacto Directo. Muchísimas gracias, Steffi, por la invitación. Saludo a usted y a la gran audiencia de Ecuavisa, por supuesto. Buenos días. Buenos días también. ¿En base a qué disposición legal el CAL calificó la constitucionalidad del proyecto presentado? Digo, ¿esto no le corresponde a la Corte Constitucional cuando el proyecto sea ya aprobado? Es importante clarificar, estimada Stephanie, que nosotros, los legisladores de Creo, no votamos a favor de la no calificación del proyecto. Nosotros lo que hicimos es viabilizar para que todas las consultas, las inquietudes, las dudas que puedan tener diferentes legisladores o bloques legislativos puedan ser clarificados. Nosotros no votamos a favor de la no calificación. Ahora bien, no hay que olvidar que este es un tema complicado. Debe ser, en mi opinión, aprobada la ley, pero necesitamos 70 votos en el plenario. 70 votos en el plenario. Por tanto, hemos de clarificar lo necesario para tener esos votos, porque no se trata, y permítame una analogía con el deporte, no se trata simplemente de alinear al equipo para la final del campeonato. De lo que se trata es de ganar la final. Haciendo esta analogía, de lo que se trata es no solamente que el CAL califique, que va a calificar en su momento, sino que logremos aprobar primero una comisión a la cual sea direccionado el proyecto, y segundo, que es mucho más importante, en el plenario legislativo. Y si alguien tiene dudas, algún legislador, alguna bancada, pues este es el momento para clarificar. Le escuché ayer a Marco López, delegado del gobierno en la Junta de Regulación Monetaria y Financiera, que están dispuestos, y eso es bueno, a conversar previo a remitir nuevamente el proyecto. No se olvide que no hay límite, no hay limitación a que el gobierno pueda enviar. ¿Qué pasó en cambio con este proyecto? Es decir, no estaban listos para ir a la cancha, pero cuidado, y están quemando demasiado tiempo si el real interés es meter gol. No, tiempo sí tenemos. Tenemos porque cuando hay un proyecto de iniciativa del Ejecutivo, debe ser tratado en un plazo máximo de 30 días. Por lo tanto, hay tiempo. No me preocupa aquello. Lo que sí me preocupa es que no hayan los votos. Tenemos que hacer la gestión necesaria parlamentando, o sea, hablando. Por eso se llama parlamento, para que existan los votos. Es la segunda vez que se presenta al CAL. Sí, claro. Nuevamente son temas de forma, inconstitucionalidades. ¿Por qué? La primera ocasión, me parece que fue el 11 de febrero, Steffi, sí habían un par de errores de forma, y lo dije en una entrevista que me hizo Carla Delgado de Ecuavisa. Existían errores de forma que fueron luego corregidas, porque de acuerdo a la Constitución, me parece que es el artículo 126, cuando se presenta un proyecto nuevo usted puede poner lo que le parezca, pero cuando se reforma una ley tiene que claramente decirse qué artículo se reforma o qué artículo se pretende derogar en el proyecto de ley. Negaron, y eso es lo que faltaba. Vuelven a presentar, ¿y ahora qué pasó? Nosotros, repito, por tercera vez, nosotros no votamos a favor de la no calificación, pero por supuesto respetuoso como soy. Pero me refiero a la acción del CAL, me refiero a la acción del CAL, que es donde no pasa, porque ahí son 7 votos, no solamente uno, sino 7, y finalmente lo que ocurre y a dónde y a quién responden esas fuerzas políticas. Existen algunas dudas, y yo no tengo dudas con respecto a la constitucionalidad, quizás inquietudes, y déjeme decirle, una inquietud no es una duda, por eso es que yo no voté a favor de la no calificación. La primera, por ejemplo, el artículo 120 de la Constitución habla de las atribuciones de la Asamblea Nacional, y el artículo 131 de la Carta Magna habla de a qué funcionarios puede la Asamblea destituir, y hay un artículo en el proyecto de ley que habla que nosotros podríamos, a pedido del Ejecutivo, destituir a los vocales del Banco Central. Esa es una inquietud que tengo. Simplemente debemos hoy en adelante, no solamente porque el Fondo Monetario Internacional plantea la aprobación de esta ley, sino porque el Ecuador necesita un Banco Central autónomo,
porque debemos cuidar la dolarización y para ello, por supuesto, hemos de lograr aprobar esta ley en el tiempo que acabo de explicar, limando estas asperezas o dudas que alguien pueda tener. Y no me estoy refiriendo a mí, me estoy refiriendo a los restantes legisladores. Al Pleno y que sea el Pleno finalmente que tenga que hacer esas observaciones. Ahora, el proyecto de ley se llama de reforma al Código Orgánico Financiero y Monetario en defensa de la dolarización. El contenido de este proyecto se refiere a estas reformas que convirtieron al Banco Central en una dependencia del Ejecutivo en su momento, que eliminaron las bases de la dolarización, que permitieron que el Banco Central use sus reservas o que le pueda prestar al gobierno de turno. Ustedes, como legisladores en Creo, ¿qué observaciones tienen sobre este aspecto puntual? Su lectura es la correcta y permítame hacer otra analogía. Así como los diferentes regímenes se han tomado la plata del IES, que es propiedad de los afiliados y los jubilados, también en el gobierno anterior se tomaron 5.000, 6.000 millones de dólares del Banco Central, que no es plata del Estado, no es plata del gobierno, perdón, no es plata del gobierno, es plata de los gobiernos autónomos descentralizados, o sea, prefecturas y alcaldías, y es plata de la gente, de los depositantes, de un alto porcentaje de los depositantes en las cuentas de ahorros y cuentas corrientes de la banca privada van como reserva de liquidez al Banco Central. Por tanto, no estamos de acuerdo en que se puedan tomar ese dinero, no señor. Por eso es que estamos apoyando la dolarización y el sostenimiento de la misma, que el Banco Central sea lo que se denomina el tercer creyente. Me explico en 15 segundos. El gobierno está por un lado, por otro lado están la banca y los sectores privados que hacen comercio exterior. Ese tercer creyente, según dicen los expertos, es del banco o debería ser el Banco Central. Eso apoyamos para defender la dolarización, para que nadie se tome la plata que no es del gobierno, y por supuesto el proyecto tiene esas virtudes, pero no basta con que lo digamos nosotros, sino que lo digan los restantes legisladores para completar el número de 70. Pero ciertos restantes legisladores que ya han dicho que no apoyarían este proyecto es porque ha sido señalado como si buscara la privatización del Banco Central. Ahora, en realidad lo mantiene como un órgano del Ejecutivo, pero con capacidad deliberante, con capacidad autónoma o en su directorio están presentes representantes de la banca privada. El proyecto es bueno en cuanto a la conformación de ese directorio, Stephanie. Son 5 miembros técnicos, no políticos, que tienen o requieren 4º nivel de preparación académica, no estar afiliados a un partido político, no estar inmersos en ciertas prohibiciones y que tengan experiencia en el manejo de la temática que corresponde. Usted no puede nombrar director de la selección ecuatoriana de fútbol a alguien que nunca ha topado una pelota de fútbol. Igual aquí, y yo soy lleno de analogías, debemos apoyar la conformación de ese directorio. Claro que no estoy muy de acuerdo en que 2 de ellos, conforme dice el proyecto, serán a tiempo completo y 3 a tiempo parcial. Y yo en el debate diré que prefiero que los 5 miembros apolíticos, técnicos, sean o trabajen a tiempo completo, pero estamos de acuerdo con esa parte consustancial del proyecto que significa independencia del gobierno. Porque hay antecedentes, es decir, cuando el Ecuador tenía su moneda propia, el sucre, cuando se la devaluaba, cuando se lograba o se buscaba el enriquecimiento de ciertos sectores económicos y del gobierno. Antes de la dolarización, el directorio del Banco Central estaba integrado por banqueros con influencia de banqueros, que es a lo que no se quiere volver y lo que sí debe estar garantizado en este proyecto. Así es, de eso se debe garantizar. Y déjeme decirle una frase que es absolutamente cierta. El Banco Central no es privatizable, por Dios, de tal manera que no persigue el proyecto de la privatización del banco, sino lo que usted manifiesta, un directorio técnico que impida que el gobierno, este u otros futuros, hablo en plural, puedan tomarse ese dinero que no es propiedad del gobierno. El manejo de las monedas fraccionarias sí correspondería al Banco Central de acuerdo al proyecto, pero no puede haber ni emisión inorgánica, y el único medio de pago, según el proyecto, y estoy de acuerdo con aquello, es el dólar, y no puede el Banco Central constituirse en prestamista de última instancia. Eso es bueno, el proyecto es bueno, tiene que ser mejorado sin duda alguna, pero requerimos aprobarlo por necesidad del país, más allá de que el Fondo Monetario Internacional tiene sus condiciones y tiene su lógica. Esa última parte, en la Asamblea, en los distintos bloques, han discutido internamente también los movimientos, sí,
Este proyecto forma parte del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para asegurar que los fondos de los organismos multilaterales de crédito sean debidamente utilizados por el Banco Central. Así es. Nosotros sí hemos debatido aquello. Esperemos que otros bloques también hagan lo que se hace en todo parlamento del mundo: parlamentar, o sea, hablar, conversar. Y por supuesto estamos de acuerdo en que el Banco Central no pueda ser tomado el dinero que no es propiedad del gobierno, y eso sí hemos hablado, sin duda alguna. Requerimos, repito, no solamente porque el Fondo Monetario Internacional lo dice. Le hago una pequeña digresión, Stephanie. Vaya usted a cualquier banco, pida prestado dinero. Estoy convencido que el banco le va a decir, señora Spin, ¿para qué quiere el dinero? ¿Cómo lo va a pagar? ¿Cuál es su flujo de caja? Porque el que entregue el dinero tiene que tener certezas de pago y certezas del buen manejo de aquel dinero que le está prestando. Cosa igual ocurre en todos los países del mundo cuando cualquier prestamista, Fondo Monetario Internacional, Banco Interamericano de Desarrollo, Banco Mundial, Corporación Andina de Fomento, le prestan a cualquier país. Ese país tiene que asegurar el pago. Por tanto, más allá de lo que acabo de decir, es el país el que requiere tener ese tercer creyente, ese Banco Central que no esté ni politizado, sino más bien técnicamente constituido para manejar la deuda externa, manejar por supuesto los créditos internacionales, manejar el comercio exterior y manejar una reserva que sirva precisamente de garantía del comercio exterior y garantía de los depositantes, o sea, garantía suya y mía y de los 7 millones de ecuatorianos que tenemos cuentas de ahorro o cuentas corrientes en la banca privada. Y de lo que se ha planteado, este proyecto económico urgente realmente logra esta reforma completa al Código Orgánico Financiero y Monetario, porque tal como está concebido el actual código, no está realmente garantizada la seguridad de la dolarización, o más bien la seguridad depende únicamente del Ejecutivo. Stephanie, está tan no garantizada la estabilidad del dólar que el gobierno anterior se tomó una cifra, no tengo el dato, 5.000, 6.000 millones de dólares. Marco López hablaba de 7.000 millones de dólares de diferencia entre los depósitos y la reserva que se debería tener por lógica. Por lo tanto, sí es necesaria esta reforma. Lo he dicho desde hace rato, desde noviembre o diciembre del 2019 que empezamos a tratar esta temática en la Comisión del Régimen Económico, a la cual me pertenezco. Es más, yo voy a pedir que vaya, en el CAL me refiero, cuando se califique el proyecto, que vaya a la Comisión de Régimen Económico, no porque esté yo, sino porque allí ya se discutió este tema, ya tenemos conocimiento y vamos a pedir, yo personalmente pediré, no solamente la presencia del ministro de Economía, de la gerente del Banco Central, sino actores privados, Abelardo Pachano, Jaime Carrera, Walter Spurrier, Vicente Albornoz, es decir, gente del sector privado que nos pueda dar luces sobre un proyecto que, repito, es absolutamente necesario para sostener la dolarización y que nadie pueda tomarse los dineros que son de todos los ecuatorianos y no del gobierno de turno. Ahora, usted se refería a qué pasa cuando en un país no existe una moneda propia, como el Ecuador. El prestamista de última instancia no es el gobierno ni el Banco Central. Este proyecto asegura que el Banco Central no es instituto emisor de moneda, no responda por ende por las quiebras bancarias o por las deudas privadas. Así es. Solamente se encargaría, de acuerdo a cierto artículo del proyecto, en lo que se refiere a la moneda fraccionaria, monedas de 1 centavo, 5 centavos, 10 centavos, 50 centavos, pero no es un prestamista de última instancia, y eso tiene que estar garantizado en la ley. En derecho público, Stephanie, solamente se puede hacer lo que está escrito. En derecho privado se puede hacer todo menos lo expresamente prohibido. Y siendo esto derecho público, tenemos los legisladores responsables que establecer en el texto que finalmente se aprobará aquello que usted manifiesta para que no exista riesgo alguno de la toma del dinero por parte de este o cualquier otro gobierno, del dinero que no es propiedad sino de los gobiernos autónomos descentralizados, prefecturas, alcaldías que sirven en forma directa a su gente, a la gente de su localidad, y por supuesto en un alto porcentaje también a los depositantes de la banca, de tal manera que creo que el proyecto es bueno. Hay que hacer correcciones y el debate así lo establecerá, sin duda alguna, no solamente porque al Fondo Monetario le parece, sino a los ecuatorianos responsables nos parece que hay que mantener y cuidar la dolarización. Nada es más popular que el dólar. Han advertido desde Creo, en caso de que no se apruebe esta reforma, que podría resultar más bien una maniobra legislativa para facilitar el retorno de las estrategias correístas que ya han anunciado, de hecho, disponer de las reservas,
que son fondos del IES, de los GATS, de la banca privada, de las empresas públicas, para prestárselo al gobierno o para asumir pagos a los gas, por ejemplo? El debate no debe ser politizado. Existe esa inquietud que usted lo menciona, Stephanie, pero al menos yo y quienes tenemos la responsabilidad de aprobar este proyecto con los cambios que ha menester, no queremos que se politice el tema. Sería un serio error, porque perderíamos primero la línea lógica de un proyecto técnico, y segundo, debemos convencer a restantes asambleístas de diferentes bancadas en que el proyecto es necesario en cuanto a su aprobación. De los 7 integrantes del CAL, para cerrar, la mayoría que votó por la devolución del proyecto, ¿a qué organizaciones políticas representan estos 5 asambleístas? 4. Con 4 votos se aprobó la no calificación. Son legisladores de Alianza País algunos, nosotros los de Creo y el Partido Social Cristiano no votamos a favor de la no calificación. Patricio Donoso, el segundo vicepresidente de la Asamblea, acompañándonos hoy en Contacto Directo. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Yo soy el agradecido, Stephanie. Muy buenos días. Buenos días.